Hemos llegado a la mitad de esta semana. Estamos estudiando una interesante lección donde el apóstol Pablo nos recuerda que estamos en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal. El título para hoy es muy interesante: de pie en el antiguo campo de batalla. Les invito a que oremos juntos para pedir la iluminación del Espíritu de Dios. Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, porque tú eres maravilloso, porque nos das estos mensajes a tiempo para que podamos estar prevenidos y podamos ser fortalecidos para poder hacer frente a las acechanzas del enemigo. Bendice a nuestros hermanos y amigos que están escuchando esta lección. Danos sabiduría para comprender, pero sobre todo, Señor, danos la capacidad de poder aplicar en nuestra vida estas enseñanzas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta semana, tal como habíamos repasado en los días anteriores, estamos siguiendo el consejo del apóstol Pablo, donde él había dado 3 imperativos a la iglesia cristiana, a los hermanos de Éfeso, y les dice: ya que ustedes son una iglesia llena del Espíritu Santo, tienen que saber algo. El apóstol no cierra su carta allí solamente hablando de la parte bonita. El apóstol ahora les dice: es que hay una guerra entre el bien y el mal. Es más, tienes que saber cuando tú quieres hacer las cosas bien, cuando tú quieres vivir bien en tu hogar, cuando quieres tener bien las relaciones entre padres e hijos, cuando quieres tener bien las relaciones en el ambiente laboral, cuando tú quieres hacer bien las cosas, vives tu vida siguiendo la voluntad de Dios, hay unidad en la iglesia. No creas que no hay un enemigo que está viendo y que va a intentar estorbar. Lastimosamente, esa es la obra del enemigo. Sin embargo, no debemos temer, no debemos lamentarnos, porque tenemos recursos en Dios para hacer frente a las huestes del mal. Y es ahí donde hemos estado comenzando a estudiar durante esta semana, porque vamos a continuar en la siguiente semana también el consejo del apóstol Pablo: qué hacer en medio de esta batalla espiritual. Recordemos 3 consejos que daba el apóstol, 3 imperativos. En primer lugar, fortaleceos en el Señor. En segundo lugar, vestíos de toda la armadura de Dios. En tercer lugar, estar firmes. Me llama la atención que tal vez nosotros nos quedaríamos con la primera: fortaleceos en el Señor. Eso es suficiente. Él ha mencionado la frase en el Señor, en Cristo, varias veces en esta epístola. Y uno podría pensar, bueno, no es necesario hacer nada más. Pero no, esa es la parte de Dios. En esta batalla espiritual, la fuerza proviene de Dios. Pero ahora el ser humano tiene que hacer algo. El ser humano tiene que apropiarse de las promesas de Dios, de las herramientas que Dios da. Dios tiene la fuerza, pero nosotros debemos tener el compromiso de usar los recursos que Él ha puesto a nuestra disposición. O sea que esta batalla no es toda de Dios ni toda nuestra. Nosotros hemos de cooperar con Él a fin de salir victoriosos. Se le atribuye a un político inglés y que fue soldado también, Oliver Cromwell. Él acuñó una frase que decía: confiamos en Dios, pero la pólvora debe estar seca. Eso es lo que decía él. Sí, claro, confiamos en Dios, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte. Vamos a mantener todos los pertrechos de guerra, todas las cosas relacionadas, las vamos a mantener listas para poder enfrentar al enemigo. Y precisamente ese es el llamado que tenemos en la lección en este día. El apóstol Pablo nos dice en esta maravillosa carta, bueno, y en el cierre prácticamente nos da este consejo a estar firme. 3 veces lo repite. Efesios capítulo 6, versículo 11, versículo 13 y versículo 14. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Efesios capítulo 6 y versículo 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. ¿Por qué el apóstol Pablo repite 3 veces esa frase de estar firmes? Tenemos que remontarnos a la época en la que él vivía y recordar cómo eran las batallas en esa época. Las batallas campales eran cuerpo a cuerpo. Cuando 2 ejércitos estaban en guerra, esos 2 ejércitos, bueno, hoy en las películas se trata de retratar lo que sucedía en esa batalla. Esos 2 ejércitos estaban frente a frente y allí a veces habían negociaciones. Por ejemplo, ahí en la Biblia está la historia de Goliat, que decía Goliat, bueno, traigan un luchador de ustedes, si me vence pues no tenemos que pelear, ustedes ganaron, y si yo lo venzo pues nosotros ganamos, los filisteos. Y había negociaciones, muchas veces las negociaciones finalmente no se lograban, así que venía la orden de la batalla y esos 2 ejércitos iban frente a frente, el uno con el otro. Ahí era un choque de metales, de madera, los animales, los caballos, normalmente que eran los usados para las batallas. Y allí en ese ambiente prácticamente las guerras tenían 3 momentos. Uno, enfrentarse al enemigo, o sea, acercarse, buscarlo. En segundo lugar, ya cuando se daba ese choque, permanecer en su puesto haciéndole frente. Y número 3, hacer que el enemigo retrocediera. Y el apóstol Pablo repite el segundo momento, repite la admonestación y dice estar firmes. Y es el segundo momento que ya nos estamos peleando, ya hemos chocado, nos hemos encontrado frente a frente con el enemigo. Ahora nos toca estar firmes, porque de eso dependía si el enemigo iba a avanzar o iba a retroceder, si encontraba una dura oposición. Ahora el enemigo podía ser atacado y entonces podía retroceder. Notemos que aquí, cuando estaba estudiando esta lección, hubo un pensamiento bien importante que encontramos, y es que la iglesia, si Dios le está diciendo a la iglesia, porque aunque el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios, no tenemos ninguna duda, pero finalmente sabemos que le escribió, o sea que fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahora bien, si Dios le está diciendo a la iglesia a través de su Espíritu Santo a estar firme, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que ya nos hemos enfrentado a las fuerzas del mal. O sea que está hablando de una manera activa en esta guerra espiritual. Porque muchas veces nosotros pensamos que en la batalla que el cristiano tiene que luchar es pasiva. Nada más yo solo me quedo soportando, repeliendo los ataques del enemigo. Pero notemos que no. Cuando el apóstol Pablo dice estar firme, indica que hemos ido y le hemos hecho frente, nos hemos confrontado con el enemigo. Lo que se llamaba en aquel tiempo cerrar con el enemigo, ya era quedar cara a cara para ver quién iba a ganar. Así que aquí Dios está llamando a la iglesia a estar activo en esta guerra, en esta lucha entre el bien y el mal. La iglesia debe atacar. Las armas del cristiano no solo son defensivas, sino también son ofensivas. Pero ahora no nos confundamos. ¿Cómo es que la iglesia ataca? Más adelante el apóstol dirá, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. En otras palabras, nos está diciendo, sí, no vayan a confundirse, no es que tienen que ir a pelear contra las personas, no es que tienen que golpear a las personas, no, es que esto es una batalla espiritual. ¿Y cómo es que el cristiano puede hacer para mantenerse firme? Cuando un cristiano comienza a vivir lo que dice la carta a los Efesios, comienza a vivir la unidad en el espíritu, cuando un cristiano está teniendo relaciones amantes en su hogar, cuando un cristiano está tratando bien a sus empleados, cuando un cristiano está tomando en cuenta la voluntad de Dios para su vida, ese es un ataque al enemigo, y el diablo lo sabe muy bien, y el diablo lo ve. Y tal vez ustedes de las personas que se ha preguntado alguna vez,
Bueno, pero si hoy que yo estoy buscando más al Señor, estoy leyendo la Biblia, estoy orando, ahora que yo estoy compartiendo el Evangelio, ahora me están viniendo más problemas, surgen de repente, de la nada. Es porque al hacer esas cosas, usted está cerrando brecha con el enemigo, usted está atacando al enemigo. Otra manera que los cristianos pueden atacar es como Jesús dijo, hablando acerca de la iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la iglesia iba a ir a tocar allá donde están los perdidos y el diablo va a poner resistencia. Hermanos, si quiero decirle, si usted quiere experimentar una verdadera batalla espiritual, la mejor manera es compartir la palabra de Dios, es ir a dar estudios de la Biblia. Ahí usted va a notar que usted está yendo en ofensiva, no solo en defensiva. Me enfermé, me quitaron el trabajo, todo lo que me hicieron a mí. Eso es lo que el diablo me hace. ¿Y qué respuesta le doy yo? ¿Cuál es mi respuesta? Y muchos, es bien interesante, cuando nosotros pensamos solo en la manera defensiva, entonces de repente vienen los problemas y nos vemos como víctimas. Bueno, me están atacando, me dijeron esto, me hicieron esto, aquí, allá. Entonces mejor me salgo de la iglesia, entonces mejor abandono al Señor. ¿Por qué? Porque tú estás pensando solamente en lo que el diablo puede hacer. Pero cuando el apóstol Pablo dice estar firme, es hacer resistencia. Claro, el diablo te está atacando y yo no digo que no duele, que pierdas un trabajo, pierdas un familiar, que alguien habló mal de ti. Claro que esas cosas duelen, pero ahora, ¿cuál es tu parte ofensiva? Ahora tú has permanecido, pero ¿qué vas a hacer para hacer que el enemigo retroceda? Ya vimos en primer lugar nuestro ejercicio espiritual, pero la mejor manera es lo que Jesús dijo, como he mencionado, ir a predicar el Evangelio. Es la mejor manera que la iglesia dice, Señor, estamos en esta batalla espiritual, mira, estamos tocando las puertas del infierno y la Biblia dice, no prevalecerán. Y el gozo más grande es ver a una persona que estaba siendo atacada por Satanás, que estaba siendo arrastrada por el diablo, por el pecado, por el mundo, por la carne, y ver a esa persona ahora renovada, transformada. Eso es hacer retroceder el reino del enemigo. Por eso les dije que me llamaba la atención el título de este día, de pie en el antiguo campo de batalla. Recuerda que en esta guerra no solo somos llamados a defendernos, ya tenemos el equipamiento, pero ese equipamiento también es para atacar, pero no a las personas, sino atacar en el poder del Espíritu Santo, predicar la palabra, compartir la palabra. Y cuando nosotros permanecemos firmes, hay gran bendición. Yo sé que en algún momento, imaginémonos en aquellas guerras, alguien que tal vez lo hirieron, pero todavía podía permanecer, pararse ahí y defender. Bueno, y hay héroes de esas épocas que se mantuvieron valientes, que lucharon, que pelearon hasta el final. Y sabe que en aquel tiempo los generales iban al frente de la batalla, eran los primeros que se enfrentaban contra el enemigo, no estaban ahí desde un cuarto de mando mandando a los demás, ellos iban al frente. Realmente necesitamos como líderes espirituales ir al frente de la batalla en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué te parece si hoy oramos para pedirle al Señor que nos ayude para pelear esta buena batalla de la fe, para permanecer firmes en el nombre del Señor? Y una vez permanecemos firmes, contraatacar al enemigo. Y la mejor manera que lo podemos atacar es viviendo la voluntad de Dios para nuestras vidas y compartiendo la palabra de Dios con otras personas. Y no tengas temor, el diablo va a tratar de hacer todo lo que él pueda, esté a su alcance y lo que Dios le permita para desanimarte. Pero recuerda, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradezco, Señor, porque hoy hemos comprendido que hay victoria en Cristo Jesús, que no solamente tenemos que esperar recibir ataques del enemigo, sino que tenemos que atacar las huestes de maldad, predicando tu palabra, consagrando nuestras vidas a ti.
Señor, reconozco que esto no es en nuestra fuerza, que el enemigo que enfrentamos es más poderoso que nosotros, pero no es más poderoso que tú. Por eso, Padre, dejamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.